Pero vamos a empezar con el tema local, don Nacho. El día de ayer se dio una reunión entre Alejandro Encinas y la doctora Claudia Sheinbaum. Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Gobernación y estaba encargado de varios puntos, pero el principal era el caso Ayotzinapa, una de las promesas del presidente López Obrador al tomar el poder en el 2018, esclarecer y que esto no se volviera un caso aburto, un caso de estos que terminan pues pasando a la historia sin saber qué pasó o con diferentes teorías y versiones, que se supiera la realidad, no la verdad histórica construida por el peñismo, sino la realidad. En medio de esto, el día de hoy, Encinas le pidió la renuncia al presidente López Obrador, le dio su renuncia y el presidente aceptó. ¿Por qué? Porque va a formar parte del equipo de trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Y como parte de todo esto, el presidente dio un pequeño, pues vamos a decir, demostró un poquito qué fue lo que pasó. Y es que hay un reclamo que hasta cierto punto podríamos decir es justo de parte tanto de los padres como de los que exigen que se sepa la verdad de que, pues bueno, estamos en el 2023 y el presidente en el 2018 tomó el poder y seguimos sin saber qué realmente pasó con Ayotzinapa. Bueno, el presidente dijo que él pues le jaló las orejas en su momento a Encinas y le dijo, necesito resultados, ¿qué pasó? Y ahí es donde se enteran de una cloaca inmensa y perversa la cual enredaba a jueces, a fiscales, a directivos, los cuales estaban ocultando, manipulando información para que finalmente esto fuera cada vez más complicado de resolverse. Y vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente. Dice, el fiscal especial del caso Ayotzinapa dejó pasar los términos. Tenían que presentar pruebas en plazos de 10 días hábiles y no se hicieron. Y hasta los del GIEI me dijeron, se precipitó, teníamos que presentarlas en 90 días, buscaron ocultar los hechos y hasta está metido el senador farsante Álvarez y Casa, la OEA, los pseudodefensores de derechos humanos, etcétera, y también organizaciones llamadas de la sociedad civil filopanistas ya tenían consigna de ir sobre el ejército en un juicio sumario, así lo dijo el presidente. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo el día de hoy en la mañanera. Ya que me metí a ver el asunto a fondo, me estoy encontrando de que se le dio libertad a muchos que habían participado en la desaparición de los jóvenes con el argumento de la tortura, que hubo tortura, pero se dejó o se acordó que se iba a ir Cerón a Israel y liberan por tortura a 50 participantes. Bueno, yo, por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación, pensaba de que se habían practicado los protocolos de Estambul. No se hicieron, ni siquiera se cumplió con solicitar información a la Comisión de Derechos Humanos y se pasaron los términos. El fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran. Fíjense eso. Y pues
como comprenderán, no es casual. Acaba de decir usted que se acordó que se fue a Israel. Pues entre todos ellos. No, estamos investigando, pero sin duda hubo protección. Este tema, la verdad es que hoy el presidente hizo una narración larga pero larga y detallada de cómo ocultaron. Ya no se puso a hablar del tema de Abarca, de los 43, de los camiones, de todo este tipo de cosas, del basurero de Tococula y todo eso, nada. Se fue cuando le preguntaron, esta pregunta vino a raíz de la reportera de Proceso, dice, oiga, pero la justicia se va a detener si cierran los fideicomisos. No, ¿cuál se va a detener? Si está detenido, está detenida la justicia en un caso, por ejemplo, el de Ayotzinapa, mientras tienen a miles de personas detenidas sin juzgar durante 15 años, a otros los aceleran y los sacan hasta, como dijo ahí, por el juez, que en un tiempo récord los dejó libres a todos los responsables de la Procuraduría y de las policías ministeriales, o como se han llamado en ese tiempo. Torturaron a algunos de los culpables, pero además de eso, el juez dijo, es que como este texto, esta denuncia dice que es a las 9 de la mañana, pero esto fue a las 11 de la mañana realmente, y además se aplica el protocolo de Estambul, y los dejaron como 40 o 50 personas que estaban presas. Entonces dijo el presidente, ¿cómo es posible que un juez sea tan falto de solidaridad, falta de espíritu de justicia, y alguien que cometió estos crímenes de lesa humanidad los deje salir por un prurito de horario que finalmente tampoco hay manera de comprobarlo? No hay manera de comprobarlo. Tiene que haberse filmado en una cámara con fecha, con cosas de ese tipo, y nada hubo, obviamente. Pero dijo, cuando Cerrón se fue ya a Israel directamente, fue cuando dijeron, están libres. Entonces, esa es la justicia que estamos ahorita extrañando, porque pues están en huelga, que porque están, digamos, en paro por reclamar derechos de los trabajadores, los fideicomisos. No, dijo el presidente. E hizo una narración, esta vez la hizo no en la parte, digamos, de los hechos históricos, sino en la parte legal. Y demostró allí a todo el pueblo de México que los jueces, primero, mandaron a un juzgado de Chihuahua, uno del juzgado. El otro estaba en Chiapas. Imagínense ustedes juzgando un tema de Guerrero y los padres o los abogados tenían que ir hasta Chihuahua, y el otro tenía que ir hasta Chiapas, a los dos juzgados de distritos. Imagínense cuando eso debió haber sido en Guerrero mismo, o cuando menos en la Ciudad de México. No, mandaron los casos lejos, para que cómo iban a llegar hasta allá, hasta los juzgados de distrito de Chihuahua o al de Chiapas, de Tuxtla. Entonces la verdad es que fue algo muy perverso, fue, diríamos, casi maquiavélico. El presidente dijo, es que no, me voy a ir, voy a tratar de hacer lo posible, pero es que ya se entregó todo, ya se dio toda la información, hasta el GIER y este grupo interdisciplinario de expertos en materia forense que vinieron aquí de Argentina y de algunos otros países, le dijo que no encontraron nada, que no les dieron los documentos, no había los documentos, y los que había ya eran reemplazo de los primeros. Entonces no se pudo saber la verdad. Él dijo, hasta ahorita no hemos podido establecer perfectamente la verdad. Y es para mí un compromiso ético, es un compromiso de campaña, de que yo prometí que iba a esclarecer esto, pero es que es una maraña de secretos, de documentos suplantados, de movimientos, de expedientes. El ejército ya entregó todo,
ya le querían echar la culpa al ejército, dijo, y eso no es justo, pues, pero Peña no tuvo inconveniente en echarle la culpa al ejército. Yo no, porque yo sé que el ejército tuvo una parte, ya fueron castigados quienes ahí participaron o están presos. Entonces el presidente hizo una verdadera exposición como nunca se había hecho, pues nunca lo había él escrito así, de cómo todo el caso Ayotzinapa está traslapado entre papeles que se fueron, papeles que no, digamos, no son reales, son suplantados, son versiones. Y bueno, la verdad es, Publio, que pues él mismo dijo, pues yo voy a seguir hasta el último día de mi mandato, pero esta verdad está sumamente oculto. Y esto me recuerda, Publio, me recuerda mucho, pues los casos estos como el asesinato de Kennedy, sí, el de Robert Kennedy, el asesinato del mismo Colosio, que todavía no sabemos si Aburto, ese que supuestamente va a salir a cárcel, ya han comprobado en fotos recientemente que las volvieron a publicar, donde el que fue detenido y el que presentaron por única vez allá en el penal de Almoloya, ya rasuradito y todo, le quitaron las barbas, le quitaron el bigote y todo, pues no es el mismo, no es el mismo. Así que ese es un hecho increíble que también ahí está, no es cierto. Ahora bien, si eso fuera cierto, no, Zedillo metió preso 9 años a Raúl Salinas de Gortari, o sea, al hermano de Carlos Salinas. Entonces, no hay congruencia entre un hecho y el otro. Si ya estaba preso Aburto, pues porque metieron a Raúl Salinas 9 años preso, ¿verdad? Que fue cuando ya a Salinas pues perdió el respaldo de su protegido Néstor Zedillo, que si quiere hacer justicia, lo primero que hace es que lo saca del país. Sencillamente, Líbano Sáenz, que era el secretario particular y a su vez colaborador también fue de Salinas, pero era secretario particular de Zedillo, se fue a Nuevo León, allá donde estaba haciendo una huelga en una casa popular de solidaridad. Ahí estaba con un quinqué y cosas por el estilo, y lo mandó pues fuera. Le dijo el presidente, quiere que te vayas y no te quiere ver en su sexenio. Y así sucedió, fue cuando se fue a vivir hasta Dublín, Irlanda. Es una historia también tremenda, que desbarató a esa familia, ¿verdad? Entonces, hasta ahora Claudia es la que sobrevive a todos estos acontecimientos, porque luego también el hermano, perversamente nombraron al hermano de Ruiz Massieu, que también lo habían asesinado, para que investigara el crimen del hermano, y terminó también en que pues allá murió, allá en Estados Unidos, supuestamente víctima de una gran crisis nerviosa y una sobredosis de pastillas, a tu favor. En fin, es una historia así, igual es la de Ayotzinapa o peor todavía. Así que ese misterio seguirá siendo como llama Maussan, el misterio del milenio, ¿no? Del milenio, la muerte de los 43.